Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy os hablaré de dos hermanos muy famosos en Oriente, hasta el punto de que se les llame los apóstoles de los eslavos, los santos Cirilo y Metodio. Nacidos en Grecia en el siglo IX en una familia aristocrática, renuncian a la carrera política para dedicarse a la vida monástica. Pero su sueño de una existencia retirada dura poco. Son enviados como misioneros en la Gran Moravia, que en la época comprendía varios pueblos, ya en parte evangelizados, pero en los cuales sobrevivían muchas costumbres y tradiciones paganas. Su príncipe pedía un maestro que explicara la fe cristiana en su lengua. La primera tarea de Cirilo y Metodio es, por tanto, estudiar a fondo la cultura de esos pueblos. Siempre este estribillo: la fe debe ser inculturada y la cultura debe ser evangelizada. Inculturación de la fe, evangelización de la cultura, siempre. Cirilo pregunta si tenían un alfabeto. Le responden que no. Y él replica: ¿quién puede escribir un discurso sobre el agua? De hecho, para anunciar el evangelio y para rezar hacía falta un instrumento propio, adecuado, específico. Inventa así el alfabeto glagolítico. Traduce la Biblia y los textos litúrgicos. La gente siente que esa fe cristiana ya no es extranjera, sino que se convierte en su fe, hablada en la lengua materna. Pensad, dos monjes griegos que dan un alfabeto a los eslavos. Esta es la apertura del corazón que arraigó el evangelio entre ellos. No tenían miedo estos dos, eran valientes. Pero pronto comenzaron los conflictos por parte de algunos latinos, que ven arrebatado el monopolio de la predicación entre los eslavos. Esa lucha dentro de la iglesia, siempre así. Su objeción es religiosa, pero solo en apariencia. Dios puede ser alabado, dicen, solo en las 3 lenguas escritas en la cruz: el hebreo, el griego y el latín. Estos tenían la mentalidad cerrada para defender la propia autonomía. Pero Cirilo responde con fuerza: Dios quiere que todo pueblo lo alabe en la propia lengua. Junto al hermano Metodio apela al Papa y éste aprueba sus textos litúrgicos en lengua eslava. Los hace colocar en el altar de la iglesia de Santa María Mayor y canta con ellos las alabanzas del Señor según esos libros. Cirilo muere pocos días después. Sus reliquias son todavía veneradas aquí en Roma, en la Basílica de San Clemente. Metodio, sin embargo, es ordenado obispo y enviado de nuevo a los territorios de los eslavos. Aquí tendrá que sufrir mucho, incluso será encarcelado. Pero, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que la palabra de Dios no es encadenada y se difunde entre esos pueblos. Mirando el testimonio de estos dos evangelizadores que San Juan Pablo II quiso
copatrones de Europa y sobre los cuales escribió la encíclica Slavorum Apostoli, vemos tres aspectos importantes. En primer lugar, la unidad. Los griegos, el Papa, los eslavos. En esa época había en Europa una cristiandad no dividida que colaboraba para evangelizar. Un segundo aspecto importante es la inculturación, de la cual he dicho algo antes. Evangelizar la cultura y la inculturación hace ver que la evangelización y cultura están estrechamente conectadas. No se puede predicar un evangelio en abstracto, destilado. No, el evangelio debe ser inculturado y es también expresión de la cultura. Un último aspecto, la libertad. En la predicación hace falta libertad, pero la libertad siempre necesita de la valentía. Una persona es libre cuanto más valiente es y no se deja encadenar por tantas cosas que le quitan la libertad. Hermanos y hermanas, pidamos a los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos, ser instrumentos de libertad en la caridad para los otros. Ser creativos, ser constantes y ser humildes con la oración y con el servicio.